Floricanto presenta. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el Padre Javier Hernández Raigosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Urdiales en Monterrey, Nuevo León, México. Y el día de hoy, 3 de junio del 2020, pues vamos a escuchar la palabra de Dios contenida en la liturgia de la palabra de la Eucaristía del día de hoy y una breve reflexión. Entonces, acompáñenme a escuchar la palabra de Dios con mucha devoción. La primera lectura la vamos a tomar del libro de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado a llevar una vida santa, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús desde toda la eternidad. Esa gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador Jesucristo, que ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza porque sé en quién he puesto mi esperanza y estoy seguro que Él con su poder cuidará hasta el último día de lo que me ha encomendado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 122 respondemos: En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor los siervos. En ti, Señor, tengo fijo mis ojos. Así como la esclava en su señora tiene fijos los ojos, fijos están en el Señor los nuestros hasta que Dios se apiade de nosotros. En ti, Señor, tengo fijos los ojos. A la aclamación del Evangelio escuchamos: Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Aleluya, aleluya. Y del Evangelio, tomado según San Marcos, escuchamos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos saduceos, los cuales afirmaban que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijo. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo hizo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: Están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído el libro de Moisés, aquel pasaje de la zarza en que dijo Dios: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues escuchamos estas lecturas y muy interesantes las dos. De hecho, pues hay mucha tela de donde cortar el día de hoy. Y pues bueno, la primera lectura, como escuchamos, pues tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pues bueno, primero me llama la atención esta invitación de San Pablo a que reavive en él el don o la gracia que ha recibido. Esto me llama mucho la atención porque muchas veces nosotros
no recordamos o no hemos tomado conciencia de los dones que hemos recibido de Dios. Y si hemos tomado conciencia o sabemos o nos sabemos bendecidos por los dones que Dios nos ha regalado, pues a veces los hemos olvidado. A lo mejor ahora en este tiempo de pandemia, pues han surgido miedos que no conocíamos de nosotros mismos, miedos que estaban a lo mejor ahí y que los sabíamos y pensábamos que los teníamos controlados y han vuelto a salir, pero también pues hemos olvidado los dones que hemos recibido. ¿Qué cosas hemos dejado de hacer en la actualidad que antes hacíamos? ¿Qué devociones, qué formas de espiritualidad teníamos, por ejemplo, cuando éramos niños, adolescentes, jóvenes? O sea, ¿qué cosas teníamos que hacíamos para acercarnos a Dios que ahora no lo hacemos? Pues porque el tiempo, porque las cosas que nos han ido absorbiendo, la rutina diaria y no nos ha permitido seguir con esos dones. Pues yo creo que es tiempo de reavivar ese don en nosotros, de comenzarnos a dar cuenta también de las necesidades de los demás. Ya casi estamos terminando aquí en México este proceso de confinamiento y vamos a empezar a esta nueva realidad que el mismo virus y la pandemia nos han impuesto. Ya no va a ser igual, pero sí tenemos que atender ciertas cosas que van a seguir siendo las mismas que antes, como por ejemplo la gente que necesita de nuestra ayuda, las nuevas personas que van a necesitar de nuestra ayuda. O sea, la ayuda siempre va a ser algo eh, diario y hay que estar pendientes y revivar en nosotros la gracia que hayamos recibido para poder atender a la gente necesitada, al hambriento, al que sufre, al que está enfermo, a las personas que han perdido un familiar. Todo esto pues va a tener una implicación curiosa, ¿verdad? Que, que vamos a tener que retomar. Entonces, la idea de esta primera parte de la lectura es reaviva el don que has recibido de parte de Dios. Que esas cosas que a lo mejor has perdido o que las tienes olvidadas por este tiempo o por algún tiempo, es tiempo que las revives. Entonces, por ahí va esta línea de reflexión. Y en el Evangelio, pues, esta eterna diálogo de los saduceos con Jesús, ¿verdad? Y esta pregunta hasta cierto punto ridícula que ellos le hacen a Jesús porque realmente no entienden la escritura y no entienden lo que Jesús les está diciendo. O también quieren ignorar o se quieren hacer tontos ante la realidad que Jesús les está planteando. Como dice la escritura, pues ellos no creen en la resurrección, sin embargo, pues le hacen esta pregunta a Jesús para tantearlo de alguna manera. Entonces, Jesús es muy claro. Primero, hay que entender que el sacramento del matrimonio no es un sacramento para la vida eterna, es un sacramento para esta vida. Entonces, la misma fórmula lo dice, o sea, hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Entonces, una vez que la persona muere, se acaba esta relación de matrimonio y en el cielo, pues vamos a ser como los ángeles. Claro, veremos a las personas que amamos, por supuesto, eso lo creemos, pero recordar que, por ejemplo, las personas que se van, ya nosotros no tenemos control sobre ellas, eso pertenece a Dios. Dios es el único que va a decidir la suerte de estas personas, ¿verdad? Entonces, a veces nos preocupamos mucho por los muertos y dejamos a los vivos, ¿sí? Que realmente nos necesitan. O sea, hay que también dejar ir a los muertos, no de no olvidarlos, por supuesto, pero hay que dejarlos ir. Hay que buscar ponerlos en las manos de Dios y confiar que Dios los tiene en ese lugar que nosotros sabemos que iremos también nosotros para allá y que si Dios quiere los veremos, pero pareciera como que le queremos imponer a Dios a quién queremos ver y a quién no, cuando eso no depende de nosotros. Entonces, está interesante esta pregunta porque, les digo, es como ridícula porque ellos no han entendido que el matrimonio no es algo que perdura en la vida eterna. Es algo que es para esta vida y que en la otra todos nos dedicaremos a amar a Dios y a alabar a Dios, ¿verdad? Con gozo y con júbilo. Entonces está esta idea. Pero también está, por ejemplo, esta frase que Jesús dice: Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Por los muertos ya no podemos hacer nada más que orar, ¿sí? Y confiando que nuestra oración, por la infinita misericordia de Dios, ayude a a estas personas, a estos hermanos nuestros que se han ido a gozar de la persona de Dios. Pero en esta vida, pues, ¿qué pasa? O sea, Dios es un Dios de vivos, o sea, necesitamos
tomar conciencia también de las personas que nos quedamos en este mundo y que necesitan de nuestra ayuda. Por eso un poquito va con la línea de la primera lectura. Recordar lo bueno que hemos recibido de Dios, por lo menos, por ejemplo, en esta pandemia. A lo mejor no sé si te has preguntado, bueno, ¿por qué continúas vivo? Porque hay muchas personas que ya no están aquí en este mundo. Y pues solamente por voluntad de Dios, pues sabemos que Dios tiene planeado algo para ellas. O sea, Dios los quería ya con Él. Pero nosotros que estamos aquí, que hemos continuado, que tenemos salud, que estamos caminando en esta vida, preguntémonos, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué misión tenemos nosotros? ¿Qué necesidad, qué necesidades tienen los demás que nosotros tengamos una misión para ayudar? Entonces, hoy también es como reflexionar, dar gracias a Dios también porque estamos vivos y reflexionar que si estamos vivos es por algo y ese algo es posiblemente por ayudar a los demás. Entonces, ahora que va a haber muchas personas necesitadas, también va a ser un buen punto para tomar en nuestra vida, recordar esas cosas buenas que hemos recibido de Dios y ayudar a los demás a que también puedan salir adelante de sus situaciones. Las personas que han perdido algún familiar que nosotros conocemos, pues estar cerca de ellas, consolándolas, porque nosotros vamos a ser esa parte visible del consuelo de Dios. Entonces pidámosle al Señor que nos dé fortaleza, que nos ayude a reconocer nuestros dones y que nos ayude a poner en práctica todo lo que hemos recibido de Dios, estar agradecidos y compartir con los demás. Te deseo que tengas un excelente día, cuídate mucho, te doy mi bendición. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho. Chao.